Buenas noches, hermanos. Vamos a continuar con nuestra reflexión. La semana pasada estábamos hablando del Salmo 139, pero pues es un salmo un poco amplio y pues no terminamos nuestra reflexión. Entonces vamos a terminar el día de hoy nuestra reflexión referente a este Salmo 139. En la semana pasada hablábamos de los primeros dos apartados, que es del versículo 1 al 6, que era la omnisciencia divina, ¿verdad?, el conocimiento de Dios. Luego del versículo 7 al versículo 12 veíamos la presencia de Dios en todas las dimensiones. Y ahora vamos a empezar la tercera sección, que sería del versículo 13 al versículo 18, que habla sobre la existencia humana oculta desde el seno materno, ¿no?, la creación del hombre. Entonces vamos a hablar ahora sobre este apartado para concluir con la parte de oración, verá, en los últimos versículos. Entonces, la tercera sección, del versículo 13 al 18, dice el texto, ¿no?, del Salmo. Vamos a leer de nuevo esta parte para tenerla clara. Salmo 139, versículo del 13 al 18. Dice: porque tú has formado mis riñones, me has tejido en el vientre de mi madre. Te doy gracias por todas las maravillas. Prodigio soy, prodigio de tus obras. Mi aliento lo conocías cabalmente, mis huesos no se te ocultaban. Cuando era formado en lo secreto, tejido en las honduras de la tierra, mi embrión veía tus ojos. En tu libro están inscritos los días que me has fijado, sin que aún exista el primero. Qué arduos me resultan tus pensamientos, oh Dios, qué incontable es su suma. Si los cuento son más que la arena, al terminar todavía estoy contigo. Entonces tenemos aquí esta tercera parte del Salmo 139. Y entonces ahora el salmista, ya que habló de que Dios está en todos lados, de que Dios siempre está presente, ahora el salmista habla sobre el hombre, sobre la identidad del hombre. Y esto entonces nos invita a nosotros a reflexionar precisamente sobre el milagro de nuestra creación. Entonces comienza diciendo el Salmo, ¿no?, en el versículo 13: sí, tú eres el que creó mis riñones, tú me tejiste en el seno de mi madre. Entonces, aquí habla precisamente de Dios que viene a crear, dice, el que creó mis riñones. Pero aquí crear no significa solamente que Dios lo aparece, sino el verbo crear se refiere aquí sobre todo a formar, ¿no?, a formar, esa sería la idea, ¿no? Dios que está formando los riñones. Entonces, en esta parte, ¿verdad?, este Salmo 139, ¿no?, en el versículo 13, hace ver, ¿verdad?, dice, tú eres el que creó mis riñones. Entonces, crear significa formar, ¿no?, es decir, a darle forma, a darle sentido. Y aquí entonces entra algo muy importante, ¿no?, que son los riñones, ¿verdad?, porque en la Biblia recordemos que todas las partes de los cuerpos tienen un significado. Entonces aquí está hablando de los riñones. Entonces aquí están los riñones. ¿Qué son los riñones en la Biblia? ¿Qué hace ver o qué quiere decirnos el texto cuando nos dice que Dios ha creado los riñones? ¿A qué se refieren los riñones? Los riñones, ¿verdad?, se refiere a los sentimientos del hombre, ¿no?, a las pasiones del hombre, a los impulsos del hombre. Esos son los riñones, ¿no?, lo interior, ¿no?, las pasiones del hombre, la energía del hombre, sus sentimientos, esos son los riñones. Por ejemplo, ¿verdad?, cuando hablamos del corazón, ¿no?, el corazón pues son más bien el lugar de la sabiduría, lo habíamos dicho, ¿no? En cambio, los riñones son el lugar de los sentimientos, de las emociones, ¿verdad?, de las pasiones. Es el lugar, podemos decir, del amor incluso, ¿no? Los riñones, es eso. No es como nosotros el corazón, ¿verdad?, lo relacionamos con el amor, ¿no?, y ponemos una cosa rara, ¿no?, que ni es un corazón, pero bueno, lo ponemos así. En cambio, en la Biblia, cuando se habla del amor, de las pasiones, ¿verdad?, de estos impulsos que el hombre tiene, pues habla precisamente de los riñones, ¿no?, de los riñones. Entonces, si yo viviera en la época de la Biblia, ¿verdad?, y le quisiera decir a alguien que lo quiero, pues le tendría que decir, te quiero con todo mi riñón, ¿no? Y dicen, ay, qué romántica es esta persona, ¿no?, porque pues los riñones son el lugar de los impulsos. Pero entonces aquí habla de algo muy importante, ¿no? Dios conoce los riñones. Por lo tanto, quiere decir que Dios ha creado toda mi persona
incluso los riñones, lo más pequeñito que pudiéramos imaginar, Dios lo ha creado. Y esto es muy importante, porque si Dios ha creado mis riñones, no solamente quiere decir que Dios me dio riñones, eso es una cosa obvia. No, Dios creó mis riñones, quiere decir que Dios me ha dado pasiones, ¿no? Que Dios me ha dado, pasiones, sentimientos. Dios me creó sensible, ¿verdad? Con pasiones, con impulsos, por dar mi vida, por seguir adelante, ¿no? Esto es lo que está diciendo entonces el texto. No solamente está diciendo que creó los riñones, sino que aún eso Dios nos ha creado. Nos ha creado para que tengamos esas pasiones, nos ha creado para que tengamos fuerzas, para que tengamos iniciativas, para que seamos capaces de luchar, para que nos comprometamos con nuestros ideales. Esos son los riñones, ¿no? Si dice Dios me ha creado mis riñones, quiere decir Dios creó lo más pequeño, ¿no? Lo más recóndito, lo más oculto, porque a veces nuestros sentimientos son lo que más oculto tenemos, ¿no? A veces nuestros sentimientos es lo más sencillito que tenemos en nuestro corazón, ¿no? En nuestro interior. Pues Dios creó mis riñones, quiere decir Dios conoce hasta lo más pequeño que tengo, hasta mis pensamientos más pequeños que tengo, hasta lo más escondido que tengo. Dios conoce mis riñones, Dios conoce mis pensamientos más profundos, que a lo mejor yo no se los digo a todos, ¿no? Porque a lo mejor yo tengo sentimientos, yo tengo pasiones, yo tengo impulsos, ¿verdad? Yo tengo ideales que a veces nosotros no los compartimos con los demás. Pues Dios lo creó, y si lo creó quiere decir que los conoce. Ese sentimiento que tengo luego guardado ahí, Dios sabe ese sentimiento. Ante Dios no puedo ocultar ese sentimiento. Se lo puedo ocultar a todos porque no se lo digo a nadie, pero Dios lo conoce. Por un lado está diciendo que al decir que Dios creó los riñones, quiere decir que Dios conoce esos sentimientos. No hay sentimiento que le pueda ocultar a Dios. Todos los sentimientos que yo tengo, todas las pulsiones que yo siento, todos los anhelos que tengo en mi corazón, Dios los conoce, Dios los conoce. No hay nada que no le pueda esconder a Dios. A los demás sí, ¿verdad? Puedo decir, no voy a decirle a los demás que quiero esto, ¿verdad? Y bueno, los demás nunca se van a enterar. Pero Dios lo conoce. Pero al mismo tiempo dice que Dios los creó. Si los creó, quiere decir que lo conoce. Y si lo conoce, quiere decir que entonces, y si lo creó, quiere decir que entonces Dios quiere que tengamos riñones, o sea, Dios quiere que tengamos pasiones. Dios quiere que seamos apasionados. Dios no quiere que seamos personas ahí de cartón, ¿verdad? Ahí tristes, ¿verdad? Ay, no, mi vida no tiene sentido. No, Dios no quiere así, gente. Dios quiere personas que tengan riñones, que tengan pasiones, que tengan ideales, ¿verdad? Que digan, yo quiero luchar por esto, yo quiero alcanzar lo otro. Dios nos ha creado con riñones, o sea, Dios nos ha creado con pasiones, con fuerza, con emociones, con motivaciones. Ese soy yo. A lo mejor algunos ya perdieron sus riñones, ¿verdad? No físicos, sino espiritualmente hablando, ¿verdad? Porque algunos ya dicen, no, pues yo ya no tengo ilusiones, no, pues yo ya no le voy a echar ganas, no, pues yo ya, ¿para qué me esfuerzo? No, pues yo ya estoy viejito, ya no puedo seguir. No, todos tenemos riñones, o sea, todos tenemos la fuerza, todos tenemos el impulso, todos tenemos la motivación para seguir siempre adelante. Nada nos debe de detener, nada debe de impedir que sigamos adelante. Dios nos ha dado riñones, nos creó con riñones, nos creó apasionados. Siempre hay un ideal, siempre hay algo fuerte. Dios conoce lo más profundo de nuestro ser. Incluso a veces nosotros hemos perdido aparentemente los riñones, pero a veces los hemos perdido porque tenemos miedo de expresarlo, ¿no? Tenemos miedo de luchar por eso, ¿no? Hay personas que dicen, ¿cómo quisiera hacer esto? Pero nunca lo lucha, nunca. Dios sabe de eso, pero yo no quiero sacarlo adelante. No, pues si Dios me dio riñones, o sea, si Dios me dio pasiones, Dios me dio emociones, Dios me dio estos sentimientos, es para ponerlos en práctica, para luchar por lo que vale la pena, para luchar por lo que sigue adelante, no para que yo lo guarde y diga, no vale la pena, ay, no, ¿qué van a decir los demás? No, hay que esforzarse por sacar lo mejor de nosotros, hay que esforzarse por sacar los ideales que vale la pena, que queremos conquistar, que queremos luchar, que queremos alcanzar, vale la pena, nunca nos detengamos, sino tenemos que seguir adelante. Dios los conoce, se los oculta a los demás, Dios lo conoce. ¿Por qué no lo sacamos? ¿Por qué no luchamos? ¿No? A veces no queremos, ¿no? Tenemos miedo, creemos que no podemos, creemos que ya estamos muy grandes, creemos que somos torpes, ¿no? A veces ponemos muchos pretextos para esto, ¿no? Dios nos creó con riñones, o sea, Dios nos creó con esa fuerza para seguir adelante. Entonces, primero que nada es reconocer que entonces nosotros tenemos riñones, o sea, tenemos esa fuerza, esa pasión por seguir adelante. Primera categoría. Luego dice, tú eres quien formó, ¿no? Quien creó mis riñones. Me tejiste en el seno de mi madre. Entonces hace ver que entonces Dios nos ha creado desde el seno materno. Dios nos ha formado desde el seno materno. O sea, Dios está al pendiente del seno materno, desde el seno materno. No es que Dios pone atención hasta que nacemos, no.
desde el seno materno. El salmista hace ver que entonces el ser humano es valioso, el ser humano es importante desde que está en el seno materno. Desde que está dentro del vientre de su madre es importante, es valioso. Porque ahí es donde está gestándose la vida. Es ahí donde comienza la vida. No, eso es lo más importante. Incluso verá, hay pasajes, ¿no? Por ejemplo, el profeta Isaías, el profeta Jeremías, ¿no? Tú me llamaste desde el vientre de mi madre. O sea, haciendo ver que desde el vientre Dios tiene una misión para nosotros. O sea, en el vientre de la madre hay algo valioso, hay algo importante, hay algo fundamental. No podemos dejarlo de lado, ¿no? Por eso cuando la iglesia, ¿verdad?, habla de que no hay que abortar, ¿verdad?, está en contra del aborto. En el fondo, ¿qué es? Pues defender la dignidad de la persona, porque Dios tiene su mirada puesta desde el vientre de la madre. Es lo que está defendiendo, ¿verdad?, la iglesia cuando habla de no al aborto. Está defendiendo esto, de que desde el vientre de la madre hay una persona que está naciendo, que está formándose de manera extraordinaria. Y eso no lo decimos nosotros, lo dice el Antiguo Testamento. Estamos hablando de textos, ¿verdad?, que son antes de Cristo y que ya lo están diciendo. Son conscientes que desde el seno materno es algo tan maravilloso que Dios tiene puesta la mirada ahí. Y vean cómo lo describe, dice, Dios, verá, tú me tejiste en el seno de mi madre. Y utiliza el verbo tejer. Esto es muy importante, ¿no? Porque el verbo no dice tú me creaste o tú me formaste, no. Tú me tejiste en el seno de mi madre. La idea del salmista, ¿cuál es? Que uno cuando está en el vientre de la madre, Dios lo va tejiendo, ¿no? Con delicadeza. Porque la idea de tejer obviamente requiere cierta delicadeza, ¿verdad? No es lo mismo que yo agarre y pegue algo a que lo teja, porque tejerlo implica, pues, poner, ¿verdad?, la dedicación, ¿verdad?, ponerle ciertas, mover los hilos, ¿verdad?, ponerle la forma, ¿verdad? Eso es tejer, ¿no? O sea, requiere más dedicación. Quiere decir que Dios pone toda su dedicación para irnos formando en el vientre de la madre, como si nos estuviera tejiendo. Así como el que teje, ¿verdad?, tiene que poner bien los hilos, porque si no se le descuadra, no queda bien las cosas. Pues Dios también, ¿verdad?, pone atención desde el vientre de la madre para que yo salga perfecto, para que yo sea alguien extraordinario. Pero al mismo tiempo la palabra, el verbo tejer, puede traducirse como tejer, pero también puede traducirse como proteger, como proteger. Entonces, podríamos traducirlo también este versículo diciendo, tú me protegías desde el seno de mi madre. Es decir, no solamente Dios me teje, no solamente Dios me forma, sino que desde el vientre de la madre Él me está cuidando, me está protegiendo. Pero protegiendo ¿en qué sentido? No protegiendo de que me pase algo malo, no, porque eso no. O sea, Dios me protege significa que Dios está al cuidado de mi persona, está al cuidado de mi crecimiento en el vientre de la madre, está al cuidado de lo que yo voy realizando desde el interior del vientre de mi madre. Dios está al pendiente, Dios está cuidadosamente atento, no solamente formándome, sino viendo cómo voy creciendo, ¿verdad? Y por lo tanto, esto habla de la providencia de Dios. Entonces, este verbo tejer habla de la creación de Dios, del sumo cuidado que Dios tiene al formarnos y de su providencia, de cómo Dios nos va cuidando, cómo Dios va acompañando al que crece en el vientre de su madre. Dios está al pendiente del que va creciendo en el interior del vientre materno. Dios está al pendiente. Por lo tanto, de entrada ya el versículo 13 nos presenta entonces quién es el hombre. El hombre es el que tiene riñones, el que tiene pasiones. Y al mismo tiempo que tiene estas pasiones, tiene estas emociones, es el que ha sido cuidado desde el vientre materno y que Dios lo ha ido formando de manera magistral, de manera extraordinaria, ¿no? Y sigue, ¿no? Luego viene el versículo 14, ¿no? Te doy gracias por crearme tan maravillosamente. Maravillosas son tus obras, mi alma lo sabe bien. Entonces, este hombre que fue creado, ¿verdad?, con riñones, este hombre que está cuidado en el vientre de la madre, dice ahora el salmista, te doy gracias porque me has creado maravillosamente, ¿no? O sea, el salmista queda fascinado, o sea, soy una cosa extraordinaria. O sea, si desde el vientre de mi madre me cuidabas, pues quiere decir que desde el vientre de la madre soy alguien fabuloso, alguien extraordinario, ¿no? La dignidad del hombre, ahí está, ¿no? Y entonces es el salmista el que queda sorprendido, ¿no? Me has creado maravillosamente. Y este maravillosamente puede ser traducido de muchas maneras. Es un texto complejo cuando se traduce, ¿no?, del hebreo, ¿no? Es un texto dudoso que a veces puede tener ciertos problemas. Se puede traducir no solamente crearme tan maravillosamente, sino tú que me has distinguido de modo impresionante. O sea, el hombre es alguien que impresiona. El hombre es alguien impresionante, o sea, alguien fabuloso, extraordinario. O sea, me impresiono. Incluso, ¿verdad?, se podría traducir también, te doy gracias por haberme distinguido, porque tú eres tremendo.
Se podría traducir tú eres tremendo, o sea, como si el hombre y Dios fueran algo tremendo, pero tremendo no en el sentido negativo de la palabra, ¿no? Sino tremendo en el sentido de impresionante. O sea, el hombre es alguien extraordinario, ¿no? Que rebasa todo, que supera todas las expectativas, que supera todo lo que sueña, que supera todo lo que... El hombre es tremendo, uno queda abierto de boca cuando ve al hombre. O sea, yo me quedo fascinado de verme a mí mismo. Es lo que está diciendo el salmista. O sea, el ser humano es alguien extraordinario, es alguien impresionante, es algo, bueno, que supera todo lo imaginado. O sea, el salmista queda con... O sea, si tú me diste pasiones, si tú me has cuidado desde el vientre de mi madre, pues ¿qué significa? Que yo soy extraordinario, ¿no? Significa que yo soy una cosa bárbara, o sea, extraordinario. O sea, el salmista es consciente de que el hombre es alguien genial, ¿no? Que el hombre no es una cosa fortuita, ¿verdad? Una cosa que apareció de la nada. No. Es algo, sí, que Dios lo ha creado, pero con sumo cuidado. No fue una casualidad. No es que Dios dijo, a ver qué creó al hombre, pues a ver cómo cae el hombre. No. Lo creó con cuidado, ¿no? Lo creó de manera extraordinaria. Y fíjense cómo a lo largo de los diferentes pasajes de la Biblia, cuando van hablando de la creación del hombre, no solamente muchos, ¿no? Nos hablan de cómo el hombre es maravilloso, ¿no? El Salmo 8, por ejemplo, ¿no? Somos obra de tus dedos, ¿no? O sea, los dedos de Dios han tocado nuestra vida, ¿no? O sea, Dios nos ha tocado, nos ha formado con sus manos. Es la idea que toma. O sea, si Dios nos formó con sus manos es que somos valiosos, ¿no? O el libro del Génesis, ¿no? Cuando dice que el hombre fue creado a imagen y semejanza, ¿no? En el capítulo 1, ¿no? A imagen y semejanza. O sea, somos tan grandes, tan extraordinarios que somos el reflejo de Dios en la tierra, ¿no? La imagen y la semejanza. Vean cómo la Biblia, a lo largo de todos los diferentes textos, van haciendo ver que el hombre es alguien maravilloso, ¿no? Y aquí, bueno, el salmista, bueno, se maravilla de sí mismo y de todo el ser humano, ¿no? O sea, el ser humano es extraordinario. Por lo tanto, aquí habla entonces de nuestra dignidad. Hacer oración con este salmo, entonces no solamente, ¿verdad?, es reconocer, sí, quiénes somos nosotros, y es reconocer que somos grandes, es reconocer que somos maravillosos. Por lo tanto, si yo leo este salmo, tendré que decir qué maravilloso soy yo, ¿no? Primero que nada, ¿no? Y qué maravillosos son todos los que me rodean, ¿no? Todos los que están conmigo, todo lo que piensan, todo lo que me dicen, todo lo que me ayudan, todo lo que me consuelan. Qué maravilloso, porque están conmigo. Qué maravilloso, porque son extraordinarios. Qué cosa tan maravillosa. Fíjese cómo entonces el salmista, ¿verdad?, nos hace ver precisamente lo maravilloso que somos. Y hacer oración con este salmo, entonces, con este versículo, tendríamos que preguntarme, ¿qué maravilloso soy? La pregunta sería, ¿por qué hoy podría decir que no soy maravilloso? Porque muchas veces cuando hacemos oración, pues nos damos cuenta de nuestros errores, ¿verdad? Es que nací feo, es que por qué estoy descuadrado, ¿no? Es que por qué no soy inteligente, es que por qué no puedo hacer lo otro, ¿verdad? Y empezamos a sacar todos nuestros defectos. No, el salmista no ve sus defectos, sino dice qué maravilloso es el hombre, o sea, qué tremendo, qué maravilloso, qué, bueno, me deja boquiabierto esto, ¿no? O sea, el ser humano es tan grande que deja boquiabierto al salmista. Y a lo mejor vemos tantos defectos en nuestra vida, hoy tendríamos que pensar cuáles son las cosas buenas que yo tengo. Sí, a lo mejor no me aprendo bien las cosas de memoria, bueno, está bien, pero puedo hacer otras cosas bien, ¿no? A lo mejor doy buenos consejos, a lo mejor ayudo en ciertas cosas, a lo mejor soy servicial y ayudo, ¿verdad? O yo motivo a la gente, yo qué sé. A veces tenemos cantidad de dones que no nos damos cuenta porque creemos que no lo merecemos, porque creemos que no valemos, porque creemos que son insignificantes, y no, todos tenemos cosas buenas, todos, no hay nadie que diga yo no soy para nada, no, servimos para algo, todos, y por eso somos maravillosos. Claro, no podemos hacerlo todo, claro que no, ¿verdad? Somos limitados, pero lo que podemos hacer somos maravillosos. El problema es que nosotros no lo creemos, ¿no? Tendríamos que decirlo. Y entonces termina el versículo 14, ¿no? Maravillosas son tus obras y mi alma lo sabe muy bien, mi alma. ¿Y qué quiere decir aquí mi alma? El alma no se refiere a lo que ustedes están pensando, ¿verdad? Porque uno cuando piensa en el alma, piensa, ¿verdad?, en una fuerza interior, ¿verdad?, que da vida, ¿no? Y entonces es lo que nos da vida, es lo que nos vivifica, y bueno, eso sí es, ¿no? Puede ser el alma, pero ese es el pensamiento de los griegos, ¿no? ¿Qué pensaba un hombre de la Biblia cuando hablaba de alma? No es lo mismo el alma en la Biblia que en los griegos. Nosotros pues somos hijos de los griegos y pensamos en alma precisamente como lo que nos da vida. Pero el alma no. El alma, ¿verdad?, en la Biblia, la palabra alma
se podría traducir como vida, la vida. Y un ser vivo, un ser viviente, el hombre como ser vivo, ¿verdad? Porque el hombre tiene alma, o sea, el hombre tiene una vida. ¿Cómo está formada la vida según el libro del Génesis? Si ustedes leen el libro del Génesis, en el capítulo 2, versículo 7, van a encontrar que el hombre está formado por dos realidades fundamentales, ¿no? La vida está formada por el polvo de la tierra y está formada por el aliento divino, ¿no? Dice así Génesis 2:7, dice, el hombre fue creado, fue formado por el polvo, y luego Dios dice, le insufló su aliento. Entonces, y comenzó a ser un viviente, ¿verdad? Un viviente. Y la palabra viviente, ¿verdad? Es la misma palabra que aparece aquí como alma. Lo traducen como alma en la Biblia, ¿no? Como alma. Entonces, alma, ¿qué significa? Alma significa el hombre que tiene vida, ¿no? Y entonces tener vida significa tener un equilibrio entre el polvo y el aliento. ¿Y el polvo qué cosa es? Bueno, el polvo de la tierra, pues es el símbolo de la pequeñez, ¿no? Pequeño. Y el polvo y el aliento es el símbolo de la grandeza. El símbolo de la grandeza. Por lo tanto, el polvo de la tierra, ¿a qué se refiere? El hombre que es pequeño, el hombre que es débil, que tiene errores, que tiene límites, ¿no? En cambio, el aliento es el que tiene grandes cosas, ¿verdad? El que triunfa, el que logra cosas. Y entonces, ¿quién es el ser vivo? El ser vivo es el que está en equilibrio entre el polvo, entre su pequeñez y entre su grandeza. El equilibrio, ese es el ser vivo, según la Biblia. Si soy puro polvo, no soy ser vivo, porque soy un fracasado de continuo, ¿no? La gente que está toda la vida deprimida, ¿verdad? Que mejor me muero, etcétera. Es puro polvo. Ese no es un ser vivo, según la Biblia. O la gente, verá, soberbia, ¿no? Que se cree lo último en la vida, ¿no? Y dice, yo puedo dominarlo todo, ¿verdad? Yo puedo hacer todo, sin mí nada se puede hacer, ¿no? Yo siempre gano y a mí todo me sale bien. Un soberbio de primera, ¿no? Es un monstruo. Ese no es un ser vivo. Un ser vivo, según el Génesis, ¿verdad? Es el equilibrio entre su pequeñez y su grandeza. Se sabe pequeño, pero se sabe grande. Sabe que tiene errores, pero se levanta. Ese es el equilibrio. Y cuando hay un equilibrio entre los dos, el ser es un ser vivo. Y eso se llama alma en la Biblia, ¿no? Alma. El alma es ese, ¿no? El ser vivo por excelencia. El que equilibra bien, ¿no? Ese es por la excelencia, la vida. Entonces cuando dice, mi alma lo sabe muy bien, es mi vida. En mi equilibrio, ¿verdad? Porque acabamos de decir que el hombre es riñón, que el hombre fue formado. Y entonces mi alma, mi vida, mi equilibrio, mis flaquezas, mis grandezas, en equilibrio, lo sabe muy bien. Mi alma lo sabe, que yo soy alguien maravilloso. Cuando el hombre guarda un equilibrio entre su pequeñez y entre su grandeza, sabe que es alguien maravilloso. Cuando alguien es puro polvo, puro fracaso de continuo, bueno, pues no va a saber que su vida es maravillosa, al contrario va a decir, mi vida es una porquería, ¿no? Cuando alguien es puro polvo, dice, ay, soy débil, ay, me equivoco, ay, no sirvo para nada, ay, yo no sé para qué nací, cosas por el estilo. Bueno, puro polvo. Por supuesto que el que es puro polvo nunca va a reconocer que es alguien maravilloso delante de Dios. No va a reconocer su grandeza, todo lo que tiene, no. O al revés, el que es puro aliento, el que cree que ese es lo máximo, ¿verdad? Pues sí, se va a creer mucho, pero nunca va a descubrir lo grande que es, porque va a creer que su vida solamente son sus éxitos, y su vida no son sus éxitos. Su vida es algo más. Todo lo maravilloso que somos, no nada más, es que yo lo hago todo bien. Esa persona es soberbia, no descubre la maravilla de su persona, no lo descubre. Pero cuando el hombre guarda equilibrio, se sabe pequeño, pero se sabe grande, o sea, se equivoca, pero se levanta, ¿verdad? Sigue adelante, se sigue esforzando, descubre que su vida es maravillosa. Qué increíble que a pesar de mis fallas, sigo adelante. Qué increíble, ¿verdad? Que a pesar de que tengo límites, puedo superarlos. Qué increíble, mi vida es maravillosa. Cuando se guarda el equilibrio entre el polvo y el aliento, entonces el hombre efectivamente se descubre maravilloso, porque descubre cómo va transformándose, descubre cómo se va animando, descubre cómo se va transformando. Mi vida es maravillosa, soy tremendo, soy extraordinario. Cuando hay un equilibrio. Cuando no hay equilibrio, nunca va a denotar su vida, ¿no? Porque va a reducir su vida a un aspecto y nunca va a descubrir lo valioso que es. A veces no descubrimos lo valioso de nuestra vida, como decíamos hace un momento, porque no tenemos ese equilibrio, ¿no? Nos fijamos nada más en nuestros errores, pues nunca vamos a ver la grandeza que tenemos. Pero cuando ves tus errores y ves tus grandezas, dices, pero qué grandioso soy, ¿no? O sea, cómo a pesar de todo, sigo adelante, ¿no? Cómo a pesar de mis límites, de mis fallas,
sigo adelante, nunca me detengo, sigo con fuerza, sigo con entusiasmo. Eso es extraordinario, ¿no? Ahí está, qué maravilloso soy. Y mi vida bien lo sabe, mi vida bien lo sabe. Y sigue el versículo 15, ¿no? Mi esqueleto no estaba escondido para ti, cuando yo estaba siendo formado en lo oculto y entretejiéndose en lo profundo de la tierra. Entonces aquí dice mi esqueleto. Algunas Biblias lo traducen como mi cuerpo, mi ser, pero no. Literalmente el texto, el versículo 15 dice mi esqueleto, dice mi esqueleto, ¿no? Aunque otras Biblias traduzcan otra cosa, ¿no? Tienen que decir mi esqueleto, ¿no? Mi esqueleto no estaba escondido a ti cuando yo estaba siendo formado en lo oculto. Mi esqueleto. ¿Y qué es el esqueleto? ¿A qué se refiere aquí con el esqueleto? Bueno, por un lado, el esqueleto significa lo que está escondido, ¿verdad? Yo no puedo ver el esqueleto a ninguna persona, ¿verdad? Yo cuando veo una persona, pues bueno, veo su persona, su cuerpo, pero no voy a decir, ay, qué bien se le ve el esqueleto. Pues no, porque yo no puedo ver el esqueleto de nadie. El esqueleto es algo escondido. Entonces, de entrada, cuando dice mi esqueleto no estaba escondido, significa Dios no solamente ve mi fachada exterior, sino que Dios ve mi interior y ve mi esqueleto. Pero ¿qué es el esqueleto en la Biblia? ¿Qué representa en la Biblia un esqueleto, verdad? Los huesos en general, ¿no? El esqueleto, ¿verdad? Vamos a dibujar un esqueleto. Bueno, una calaca porque no va a caber todo, pero bueno, ahí está, ¿no? Imagínenselo ahí, con sus costillas, ¿no? Ahí está. Ahí está el esqueleto, ¿no? Ahí está, ¿no? Un hueso aquí. Otro acá. Y ahí lo está saludando. Ahí está, ¿no? Saludando, ¿no? Entonces ahí está el esqueleto. ¿Qué cosa es un esqueleto en la Biblia? Un esqueleto es el símbolo de lo que da estructura, ¿no? Estructura. De lo que da forma. De lo que da una forma, ¿no? O sea, ¿qué quiere decir eso? Un esqueleto es lo que nos sostiene, ¿no? Lo que nos da forma. Si a usted le quitaran hoy el esqueleto, pues quedaría usted de hecho una bola de músculos y de piel ahí, ¿no? O sea, no se podría mover, porque gracias a que tenemos un esqueleto, pues tenemos una forma, podemos estar erguidos, ¿verdad? Podemos movernos gracias a los músculos nos mueven, claro, pero ¿quién me ayuda a que yo tenga sostén en mis músculos? El esqueleto, ¿no? Los huesos. Si se desaparecen los huesos, si se desaparece el esqueleto, pues no tenemos forma, ¿no? Ahí te le quitan el esqueleto, pues sí, tendré brazos, tendré todo, pero no puedo moverme. Aunque los músculos quieran, ¿verdad? Pues a lo mejor en medio se moverían algo, pero no podríamos, porque en realidad lo que nos da forma, lo que nos da consistencia es un esqueleto. Entonces, que Dios conozca mi esqueleto, ¿qué quiere decir? Que Dios sabe quién es el que me sostiene en la vida, ¿no? ¿Quién es lo que me está sosteniendo en la vida? ¿Quién es lo que sostiene mi historia? Porque si el esqueleto es el que me da forma, el que me da vida, ¿verdad? Bueno, no vida, el que me da forma, ¿verdad? El que me sostiene. Quiere decir que todos tenemos un esqueleto no solamente físico, hay un esqueleto espiritual. ¿Quién es el que me sostiene en la vida, no? ¿Cuál es el esqueleto que está sosteniendo mi vida? Pueden ser mis motivaciones, puede ser una persona, puede ser algo que leí, algo que escuché. Ese es un esqueleto, ¿no? Cuando dicen, es que me sentía derrotado y escuché esta palabra y me animó, me levantó. Ese es tu esqueleto hoy. Tu esqueleto es esa palabra que te llenó de ánimo, ¿no? El esqueleto es esa palabra que te llenó de fuerza para seguir con fuerza, para seguir con entusiasmo, ¿no? Esa es la palabra, ¿no? Ahí está el esqueleto que te da fuerza, el esqueleto que te anima para seguir adelante, ¿no? El esqueleto. Es que me sentía mal, ¿verdad? Y entonces alguien llegó y entonces me acompañó y esa persona, su presencia me ayudó para animarme. Ah, esa persona es hoy tu esqueleto porque es la que te está levantando, te está dando forma, ¿no? Si no fueras por esa persona seguirías triste, ¿no? Seguirías derrumbado, seguirías apagado. Todos tenemos un esqueleto. Cuando llega un momento triste, cuando llega un momento de decepción y alguien te levanta, ese es un esqueleto, ¿no? Es simbólicamente hablando, claro, ¿no? Es el que te levanta. Que Dios conozca mi esqueleto quiere decir que Dios sabe las motivaciones de mi vida. Que Dios sabe quién es el que me da fuerza, quién es lo que me anima. Dios lo sabe todo. Dios lo sabe todo. ¿Por qué hago las cosas, verdad? Porque a veces hacemos cosas por alguien, ¿no? O por algo. Ese es mi esqueleto, ¿no? Es lo que me sostiene, ¿no? Cuando alguien pierde su esqueleto es porque ya no hace nada, ¿no? Porque ya para qué nadie lo sostiene, ¿no? Su vida no vale la pena.
Su vida no tiene un rumbo fijo. Ah, pero cuando yo sigo luchando, ¿no? Voy a trabajar, ¿por qué? Por mi familia. Ah, tu familia es tu esqueleto, ¿no? Dios sabe quién te da fuerza, tu familia. Es que lo hago porque este es un sueño que yo siempre quise alcanzar y voy a seguirme esforzando. Ah, ese sueño es tu esqueleto hoy, porque es el que te está sosteniendo. Dios sabe cuál es tu esqueleto, Dios lo sabe. A veces nosotros no lo sabemos bien, pero Dios sí lo sabe. Y habría que pensar, bueno, ¿y quién es el esqueleto de mi vida? ¿Quién es el que me está sosteniendo hoy? ¿Quién es el que me está levantando? ¿Quién es el que le está dando sentido hoy a mi vida? Fíjese cómo van complementándose. Por un lado están los riñones, las pasiones, y por otro lado el esqueleto, el que te sostiene. Y curiosamente van juntos. Cuando se pierden los riñones, se pierde el esqueleto. Porque si no tienes pasiones, ya no vale la pena vivir, pues nadie te sostiene. Ah, pero cuando tienes algún sueño, algún ideal, un riñón, entonces sigues adelante y entonces encuentras esqueleto, ¿verdad? Alguien que te sostiene para que nunca te rindas, para que nunca caigas, para que sigas siempre adelante. El esqueleto. Dios conoce mi esqueleto, ¿verdad? No estaba escondido para ti. Tú sabías quién era yo. Y me ibas entretejiendo en lo profundo de la tierra. Fíjense, Dios empieza a entretejer al hombre en lo profundo de la tierra. Y aquí entretejer es una palabra rarísima que aparece en hebreo, ¿no? Que solamente aparece en este texto. Aquí entretejer no se refiere solamente a que teje algo, ¿no? Sino es cuando alguien agarra una tela, ¿verdad? Y va empezando a tejer, bueno, no tela, más bien los hilos, ¿no? Los hilos, pero los empieza a unir, los empieza a tejer, pero dándole formas con los colores, ¿no? Porque una cosa es tejer una tela de un solo color, bueno, pues van uniendo los hilos, ¿verdad? Con paciencia, pero lo logra. Ah, pero cuando alguien quiere hacer una forma, ¿verdad? Agarra los hilos y le va dando forma a algo, ¿verdad? Va juntando colores, va juntando las formas. Esta es la palabra que aparece. Es que en español no existe una palabra así, ¿no? O sea, es entretejer, pero dándole forma, dándole figura, dándole colores. Eso quiere decir, si el hombre es entretejido, quiere decir que entonces Dios le va dando forma. Dios le va dando colores, Dios le va dando sentido, todo lo que somos. Nos va dando emoción, nos va dando forma, nos va dando fuerzas, nos va dando muchas cosas. Entonces cuando dice, me iba entretejiendo en lo profundo de la tierra, quiere decir, Dios me iba dando todos los detalles de mi vida, todos los detalles, todos. O sea, así como alguien que agarra los hilos y empieza a darle forma a algo, ¿verdad? Con colores, con formas, con figuras, Dios también me agarra a mí y me empieza a dar forma, con cosas únicas, exclusivas para mí. Nadie más puede tener estas formas que yo. Soy único e irrepetible. Dios iba entretejiéndome, significa Dios me iba dando una forma única, porque no hay otro igual a mí, no hay nada a mí, porque yo soy único. Mi forma de pensar va a ser única, mi manera de hablar va a ser única, mi manera de vestir va a ser única. Sí, me podré parecer a otro a lo mejor, ¿no? Pero empezar es único porque tiene una razón de ser en el interior del hombre, ¿no? Yo me he visto así y a Jorge el otro se viste igual, pero tiene una razón distinta. Yo pienso de tal manera, él piensa parecido, pero es distinto, porque todos somos únicos e irrepetibles. Eso quiere decir, Dios me iba entretejiendo, Dios me hizo único e irrepetible en lo profundo de la tierra. Y bueno, aquí habla de lo profundo de la tierra. Aquí es una cosa muy extraña, ¿verdad? Porque curiosamente no dice que Dios formó al hombre, sino que lo iba entretejiendo en lo profundo de la tierra. Esto hace ver entonces, ¿verdad? Esto de lo profundo de la tierra, hace ver, ¿verdad? Un mito antiguo, ¿verdad? Un mito antiguo, de las culturas antiguas, no solo de los hebreos, sino mucho más antiguo, ¿no? En la que decían que el hombre había sido formado en el seno de la tierra, ¿no? Que el hombre había salido de la tierra, ¿no? Que obviamente, por ejemplo, en el Génesis 2:7 no dice eso, ¿no? Dice que Dios agarró el polvo de la tierra y lo formó. Esto es una evolución, ¿no? Pero aquí está hablando entonces de una tradición mucho más antigua, dicen los especialistas, ¿no? Mucho más antiguo, un mito muy antiguo que dice que el hombre es formado en el seno de la tierra, como si el hombre hubiera sido creado en la tierra. Pero aquí dice que Dios lo entretejió. Entonces, ¿qué es lo que está diciendo? No importa dónde haya sido creado el hombre, en el fondo, ¿quién lo creó a final de cuentas? Dios. En el seno de la tierra. Dices que el hombre viene del seno de la tierra, está bien. Pues podrá venir del seno de la tierra, pero ¿quién lo formó? Lo formó Dios. Dios lo ha formado. Dios te formó, no importa de dónde, ¿verdad? En aquel tiempo, ¿verdad? Con tantos relatos y con tantos mitos que existían, uno dirá, bueno, es que ¿cuál tiene la razón? El salmista no se pelea, simplemente dice, no importa, desde el seno de la tierra, bueno, ahí fue formado el hombre, bueno, pero Dios lo formó. De donde venga, Dios es tu creador, Dios es el que te formó, ¿no? Es lo que trata de hacer ver, ¿no? Y luego, verás, sigue el versículo 16, ¿no?
dice, ya en la forma primigenia, ¿no? O en el embrión, ¿no? La palabra ahí que aparecería sería embrión, ¿no? Desde mi forma primigenia o desde mi forma de embrión me veían tus ojos. En tu libro estaba escrito cada día. Todos mis días estaban formados y sin embargo era todavía presente. Entonces aquí habla del embrión, habla la palabra embrión. Es una palabra bien rara, ¿verdad? En el Antiguo Testamento, ¿verdad? Que literalmente, ¿verdad? Sería como algo que está enrollado, ¿no? Entonces la idea sería que el hombre desde lo más primigenio, o sea, cuando estaba enrollado, cuando estaba en el seno de su madre, ¿verdad? Ahí como enrollado, ¿verdad? Entre comillas, ¿verdad? Habla del embrión, por eso muchos traducen esta palabra como el embrión. Desde que era un embrión, tú me veías con tus ojos, ¿no? Eso es una palabra muy antigua, ¿no? Entonces podríamos significar eso, ¿no? Desde el embrión, ¿no? Entonces, por lo tanto, está diciendo que Dios me conoce lo mismo, ¿no? Regresa al tema anterior, ¿no? Desde que estaba en el seno de mi madre, cuando era un embrión, cuando era algo insignificante, me veían tus ojos. Estabas atento a lo que yo hacía, no estaba atento a lo que tú realizabas, ¿no? Dios lo sabe todo. Aún cuando yo era un embrión, Dios me conocía, Dios no me dejaba, ¿no? Dios estaba ahí. Y luego dice, en tu libro estaba escrito cada día. Entonces, aquí hace ver la idea del libro de Dios, ¿no? Que es una idea que aparece, ¿verdad? Por ejemplo, en el Salmo 56 o en el Salmo 69 también aparece la idea del libro de Dios, como si Dios fuera escribiendo nuestra vida, ¿no? O sea, en el fondo, como diciendo, Dios sabe todo y Dios sabe nuestra vida. O sea, nuestra vida no es algo ajeno a Dios. Dios es parte de nuestra vida. Si estamos en el libro de Dios, significa que Dios escribe también nuestra vida con nosotros, ¿no? Dios va escribiendo la vida con nosotros. Dios lo sabe todo. Dios conoce todo. Y nuestra vida se va escribiendo junto con Él. No es que yo escriba la vida, mi propia vida, y diga Dios, pues quién sabe qué va a pasar. No. Dios sabe lo que está pasando. Dios sabe cómo vamos. Y Dios sabe por qué escribimos así nuestra vida. Dios lo sabe, ¿no? Es que me porté mal. Dios sabe por qué me porté mal. A lo mejor me porté mal sin querer, o me porté mal por error, porque yo no quería hacerlo, ¿no? O no entendía, era ignorante, o a lo mejor me porté mal porque quería hacer daño, ¿no? Porque yo sabía que estaba mal y aún así quise hacerlo. Dios sabe todo. O hice el bien, Dios sabe por qué hice el bien, ¿no? Y a lo mejor sí sabe que hice el bien porque sabe que en mi corazón hay algo sincero, hay un sentimiento de bien, de bondad. Dios lo sabe por qué escribimos así nuestra vida. Y también sabe si hacemos el bien, pero nuestras intenciones eran otras, ¿verdad? Porque a lo mejor alguien quiere hacer el bien, pero al mismo tiempo que hace el bien, lo está haciendo para quedar bien nada más, ¿no? Con los otros, para aparentar, ¿no? Dios lo sabe también. Entonces el libro de Dios sería la idea de que Dios va conociendo nuestra vida, pero Dios sabe por qué hacemos eso en nuestra vida. A muchos podremos engañar, muchos se quedarán con una impresión, pero Dios va escribiendo nuestra vida junto con nosotros. Y entonces Dios sabe efectivamente lo que hacemos, pero también sabe el por qué lo hacemos. El por qué lo hacemos. No nada más, voy a quedar bien con Dios, voy a venir a misa para que todos vean que soy bien buena gente. Sí, Dios va a decir bien a misa, pero aparte de su vida. Pero ¿para qué venía a misa? Para quedar bien con alguien. No. Entonces ya Dios, ¿no? O sea, Dios sabe cuáles son nuestras intenciones. Entonces hoy tendríamos que preguntarnos, ¿la historia que voy escribiendo junto con Dios son con intenciones buenas o con intenciones malas? ¿Cuál es el sentido de esto, no? ¿Cuál es el sentido de lo que vamos viendo, no? Entonces quiere decir que Dios va apuntando todo, ¿no? En ese sentido, ¿no? Va apuntándolo no en el sentido de que lleva cuenta de nuestros pecados, no. Va apuntando todo, significa Dios hace una historia conmigo. Dios me acompaña conmigo. Es la idea del salmista, ¿no? No es que Dios sea alguien ajeno a mi vida, alguien separado a mi vida, no. Dios siempre va caminando junto conmigo. Dios no me deja solo. Y la historia que yo voy construyendo, la construyo junto con Dios. Dios va caminando siempre conmigo, ¿no? Vamos unidos. Entonces eso es muy importante. Y luego sigue, ¿no? El versículo 17. En cuanto a mí, dice el Salmo, ¿no? Qué difíciles son tus pensamientos, oh Dios. Qué enorme es su suma. Y entonces aquí empieza ya el salmista, ¿no? A ver los pensamientos de Dios. Primero es el hombre, ¿no? Sus huesos, ¿verdad? Sus riñones, su vida, todo. Y ahora dice, bueno, Dios me conoce todo a mí. Ahora, si yo quiero conocer a Dios, ¿cuál es la consecuencia? Entonces dice, qué difíciles son tus pensamientos. Y aquí difíciles se refiere a comprender algo, ¿no?
qué difícil de comprender son tus pensamientos. O sea, cae en la cuenta que los pensamientos de Dios son enormes, que los pensamientos de Dios no son como yo me imaginaba, ¿no? Ya lo dice el profeta Isaías, ¿no? Tus pensamientos no son los nuestros, no son los nuestros, no los entendemos. Y el salmista lo dice también, ¿no? Qué difíciles son tus pensamientos, ¿no? El hombre, ¿verdad?, no tiene la capacidad para adentrarse en ellos, ¿no? O sea, mientras que Dios conoce al hombre, conoce sus riñones, conoce su esqueleto, conoce su embrión, conoce todo, el hombre no conoce a Dios. Qué difíciles de comprender son tus pensamientos, qué difíciles. Y dice, ¿no?, el versículo 18, si yo fuera a contarlos, serían más numerosos que la arena. Si yo fuera a contarlos, o sea, si se me ocurriera pensar los pensamientos de Dios, dice, serían más numerosos que la arena. O sea, los pensamientos de Dios son infinitos, ¿no? Porque la arena, pues es un símbolo de lo infinito, ¿no? De una realidad infinita que no puedo terminar, ¿no? Si alguien le dijera, a ver, vaya y cuente cuántos granos de arena hay en la playa, pues nunca. ¿Quién va a contar eso, no? Nadie puede contar eso, es infinito, es enorme, me sobrepasa, me rebasa. Bueno, pues los pensamientos de Dios son como la arena, o sea, inabarcables. ¿Quién puede conocer todo lo que Dios piensa? ¿Quién puede adentrarse en el misterio de Dios? Nadie. Dios me conoce, pero yo no puedo conocer a Dios, ¿no? Yo no puedo adentrarme en todo lo que Dios piensa, en todo lo que Dios imagina. No. Tenemos límites. ¿Podemos conocer cosas acerca de Dios? Claro, para eso leemos la Biblia, ¿no? Ahí en la Biblia tenemos tantas cosas para conocer algo de Dios, pero lo que conocemos de Dios es mínimo. Dios siempre nos va a sorprender, Dios siempre va más allá de lo que pensamos. A veces queremos que Dios haga lo que queremos, o que Dios haga como queremos las cosas. No, Dios va a sorprender siempre, ¿no? Lo celebramos en la Navidad, ¿no? ¿Qué celebramos en Navidad? Que Dios se hizo hombre por nosotros, ¿no? Eso celebramos todos los años en la Navidad. Dios se hace hombre. ¿Quién se hubiera imaginado que Dios iba a ser hombre? Nadie. Si lo hubiéramos preguntado a un judío, ¿verdad?, de aquellos tiempos, ¿usted cree que Dios se vaya a ser hombre? Hubiera dicho, no, por Dios, es una tontería. Los pensamientos de Dios, los caminos de Dios son distintos. ¿Quién se iba a imaginar que para salvarnos iba a morir en una cruz? Nadie. ¿Quién se iba a imaginar que el Hijo de Dios iba a morir? Nadie. Los caminos de Dios nos sorprenden siempre. Dios no es solamente lo que yo quiero. Dios no es solamente lo que a mí me viene en gana. Dios me sorprende siempre. Y mientras yo me deje sorprender por Dios, voy por buen camino. Cuando yo digo, esto no puede ser, ojo, a lo mejor estoy siendo muy soberbio, a lo mejor no estoy dejando que me transforme Dios. Fíjense cómo entonces va transformándose, ¿no? Entonces, si yo fuera a contarlos, son más numerosos que la arena. Y si hubiese acabado, estaría todavía contigo. Entonces, si hubiera acabado, o sea, si hubiera alguien que contara todos los pensamientos que tiene Dios, dice, aunque hubiese acabado, ¿verdad?, de todas maneras estaría contigo. O sea, no basta conocer los pensamientos de Dios. Si ya conocí todos sus pensamientos, bueno, todavía me falta su persona. O sea, de todos modos está el misterio de Dios delante de mí. Aunque pudiera acabar de entender en los pensamientos, aunque pudiera contar todos los pensamientos que Dios tiene, dice, cuando termine, me queda el misterio de Dios. O sea, todavía me queda tu persona, todavía me rebasa, ¿no? O sea, no quiere decir que porque yo conozca algo, ya acabé. Siempre hay algo que me rebasa, ¿no? Siempre hay algo que está conmigo, ¿no? Es eso, ¿no? Si hubiese acabado, todavía estoy contigo. Dios me rebasa totalmente, ¿no? Algunas Biblias traducen, si despertara, todavía estaría contigo, si despertara, ¿no? Porque algunas traducciones prefieren otra versión donde dice si despertara, que es lo mismo, es la misma idea, ¿no? La idea es que me puse a contar todos los pensamientos de Dios, me dio sueño, me dormí. Cuando desperté, pues sí, ya conté todo, pero sigue el misterio de Dios. O sea, Dios me va a sobrepasar siempre, ¿no? O sea, siempre, ¿no? O sea, siempre va a estar delante de Dios, siempre va a estar delante de nosotros el misterio de Dios. Siempre va a estar el misterio del amor de Dios. Siempre nos va a superar totalmente el misterio de Dios, ¿no? Ahí está, ¿no? Y entonces termina el tercer bloque, ¿no? El tercer bloque del Salmo. Y entonces ya viene la conclusión, ¿no? Que sería del versículo 19 al 24, ¿no? Oh Dios, si mataras al malvado y a los sanguinarios, si los sanguinarios se apartaran de mí,
ellos que hablan de ti dolosamente, tus adversarios se alzan en vano. No odio, Yahvé, a los que te odian, no me asquean los que se alzan contra ti, los odio en el colmo del odio, los tengo por enemigos. Sondéame, oh Dios, conoce mi corazón, examíname, conoce mis desvelos, que mi camino no acabe mal, guíame por el camino eterno. Entonces viene la parte conclusiva, ¿verdad? Que es la oración, donde de repente cambia, ¿verdad? Porque primero Dios está en todos lados, Dios conoce todo, Dios me conoce a mí que soy extraordinario, y de repente cambia el tono, ¿verdad? Los últimos versículos cambian el tono, ¿no? Que destruya a los malos, ¿verdad? Que los sanguinarios se alejen de mí, ¿verdad? Yo odio a los que tú odias, o sea, como que cambia el tono, ¿no? Tal vez esto es un añadido posterior, o bien esta es la intención del Salmo. Decíamos la semana pasada que tal vez el Salmo, ¿verdad? Que tal vez el Salmo, ¿verdad? Fue escrito, ¿verdad? En un contexto de alguien que es perseguido, que es acusado falsamente, precisamente por la última parte, ¿no? Y entonces empieza a hablar precisamente de sus enemigos, ¿no? Entonces el versículo 19 y 20 empiezan a decir, ¿verdad? Que lo persigue, ¿no? Que los malvados lo persiguen, ¿verdad? Que le quita a los sanguinarios, porque incluso los llama sanguinarios, ¿verdad? No nada más dice son gente mala, ¿no? Sanguinarios, ¿no? Literalmente dice son los sanguinarios, ¿no? Si se apartaran de mí los hombres sanguinarios, sanguinario significa una persona sumamente agresiva, ¿no? Una persona sumamente negativa, ¿verdad? Que destruye, ¿no? Entonces hace ver que entonces él se siente como perseguido, ¿no? Como si se viera, ¿verdad? Asediado por los demás. Entonces el salmista eleva su grito a Dios, ¿no? Esos, ¿verdad? Ojalá hicieras morir a los malvados y a los sanguinarios, o sea, ojalá quitaras a ellos. O sea, no vale la pena, ¿no? Esos que hablan de ti, ¿verdad? Y que en vano se rebelan contra ti, o sea, el salmista está ahora en contra de los que se rebelan contra él. Se supone que entonces si al salmista lo están persiguiendo o lo están acusando, ¿quiénes son los malvados? ¿Quiénes son los sanguinarios? Pues eso, ¿no? O bien se puede referir a todos los que son enemigos de Dios, ¿no? O sea, si Dios es tan maravilloso, Dios me creó maravilloso, ¿cómo es posible que haya gente que se siga oponiendo a Dios, ¿no? O sea, como que el salmista podríamos dar un giro, ¿no? Y decir, ¿cómo es? El salmista se queda sorprendido como diciendo, ¿cómo es posible que a pesar de lo maravilloso que somos, de todo lo grande que haces, resulte ser ahora que haya gente que esté en contra de ti? O sea, como que el salmista se queda sorprendido, ¿no? Porque hay gente mala, ¿no? O sea, finalmente es el grande grito, ¿no? Que no solo es del salmista, es el grito de todos. ¿Por qué en este mundo existen tantos malos? ¿Por qué le va mal a los que hacen el bien? ¿No? Es el grito del justo, ¿no? Que trata de descubrir eso, ¿no? Es el grito del justo que trata de transformar su vida, ¿no? Y entonces hasta el final dice, ¿no? El versículo 21, ¿acaso no odio yo a los que te odian y aborrezco a los que te desprecian? Yo los detesto implacablemente, porque para mí son verdaderos enemigos. Entonces dice yo, o sea, ¿cómo hay gente mala? Ojalá quitaras a los malos. Pues yo a los malos los detesto. Yo a los malos los detesto, ¿no? Entonces él dice, todos los que se rebelan contra Dios son sus enemigos y por lo tanto yo no puedo estar con ellos, ¿no? Yo no puedo estar con ellos. Y esto, bueno, pues puede presentar algunos problemas, ¿verdad? Pero la idea, ¿cuál sería? Pues la idea general sería, yo no voy a estar del lado de los que hacen el mal, ¿no? O sea, ¿por qué existe el mal? No sé, porque el salmista no dice por qué existe el mal, solamente dice por qué, ¿no? O sea, en el fondo es el grito de por qué existe esto, ¿no? Ojalá no existiera, ¿no? Pero aunque existen, yo no voy a ser como ellos. Esa es la idea del Salmo, ¿no? Es decir, existen gente mala, sí, pero no porque existen gente mala yo voy a hacerme malo. Yo los detesto, o sea, detestar no en el sentido de odiarlos de pecado, ¿no? Sino en el sentido de decir, yo no voy a ser como ellos, yo no voy a portarme como ellos, yo no voy a ser como ellos. O sea, podrá haber gente mala, gente que robe, gente que sea corrupta, gente que sea nefasta, sí, pero yo no voy a ser como ellos, yo no voy a ser como ellos, no me voy a unir a ellos, no voy a parecerme a ellos, ¿no? Porque esto es lo importante, ¿no? Esto es lo fundamental. Hay un santo, ¿verdad? Del siglo IV, ¿no? Finales del siglo IV, ¿verdad? De la segunda mitad más bien del siglo IV, que murió en el 380, que se llama San Basilio, ¿verdad? San Basilio. Y San Basilio escribió una serie de homilías sobre los salmos, ¿verdad? Y entonces él comenta esta palabra, ¿no? Odio, Señor, a los que te odian. Y dice San Basilio, no
nos es difícil si queremos cobrar amor a la justicia y odio a la iniquidad. En efecto, ventajosamente Dios concedió al alma racional todo tipo de capacidad, tanto de amar como de odiar, para que guiados por la razón amemos la virtud y odiemos el vicio. Y es que a veces es posible servirse del odio de manera loable. No odié a quienes te odian y sentí asco de tus enemigos. Con odio cumplido los odiaba. Entonces dice San Basilio, ¿a qué se refiere cuando habla de odiar a los enemigos? Dice a odiar los vicios, a odiar los vicios, amar la virtud y odiar los vicios. Entonces Basilio de Cesarea, pero este santo, dice que entonces este salmo lo podríamos interpretar desde el punto de vista moral, es decir, cuando el salmista dice que hay que odiar a los enemigos, no se refiere tanto a las personas, sino más bien se refiere a los vicios. Odiar al enemigo de Dios significa que yo odio los vicios, que yo odio la mentira, que yo odio la injusticia, que yo odio la avaricia, que yo odio todo tipo de pecado, ¿no? Todo tipo de vicio. A eso se referiría. Entonces, con esto se podría hacer una lectura espiritual muy interesante, ¿no? Entonces, cuando el salmista habla de que debe de odiar a los enemigos, no nada más hay que quedarse como con las personas, ¿no? Voy a odiar a esta persona que es mala, ¿no? No, voy a odiar el vicio como tal, porque eso es lo importante, ¿no? Porque si yo odio el vicio, entonces yo me voy transformando, ¿no? Entonces yo voy a odiar, por ejemplo, la envidia, por ejemplo, voy a odiar la envidia. Entonces quiere decir que a partir de ahora, ¿cómo voy a demostrar que yo odio a la envidia? Pues compartiendo las cosas, ¿no? Yo detesto la envidia, ¿cómo vas a demostrarlo? Pues compartiendo las cosas, ¿no? Esto así vas a demostrar. Entonces tú vas creciendo en el amor, ¿no? Tú vas creciendo en la virtud, porque vas odiando los vicios que te destruyen para transformarte. Entonces, desde el punto de vista de San Basilio, entonces, este texto nos podría ayudar entonces a descubrir, ¿verdad?, que debemos de odiar entonces no al enemigo, a las personas malas, no, más bien odiar los vicios que esas personas hacen y odiarlos para que yo nunca caiga en esos vicios, para que yo nunca caiga en esa situación de vida y haga lo contrario de los vicios, ¿no? Viva las virtudes, que son lo más importante, ¿no? Esa sería como la idea principal que nos trata de hacer ver precisamente el Salmo, ¿no? El Salmo. Y luego sigue, ¿no?, el versículo 23 ya para finalizar, ¿no?, y el 24, ¿no? Dice, escudriñame, oh Señor, conoce mi corazón, examíname y conoce cómo pienso. Entonces el salmista de inmediato, ¿verdad?, dice, a ver, Señor, yo odio a los que te detestan, ¿no? Yo odio al malo, ¿no? Y si yo lo odio, entonces yo lo único que te pido es que me escudriñes, que me sondees, que veas mi interior, ¿no? Que tú veas lo que tengo en mi interior, ¿no? Conoce mi corazón, o sea, acuérdense lo que habíamos dicho, ¿no? ¿Qué es el corazón? El lugar de los pensamientos. Ve mis pensamientos, conoce mis pensamientos. Dice, examíname cómo pienso. Y aquí cómo pienso no solamente es pensar, ¿verdad?, las ideas. Se puede traducir, conoce mis pesadillas, se puede traducir así, conoce mis pesadillas, conoce mis preocupaciones. O sea, delante de todos los malos, ve que yo no soy malo, conoce mi corazón, conoce mis pensamientos y conoce mis preocupaciones, descubre de verdad quién soy yo. Y entonces hoy también tendríamos que hacer esta oración con el Salmo, ¿no? Señor, conoce mi corazón. Si hoy le pidiera al Señor que conociera mi corazón, que viera los pensamientos más importantes de mi vida, ¿qué pensamientos vería Dios hoy? ¿Cuáles serían los pensamientos que vería? Los más importantes, o sea, lo más importante, mejor puedo decir, mis pensamientos más importantes son mi familia. Bueno, qué bonito, ¿no? Pero a lo mejor como pensamiento importante, porque a cada rato le doy vueltas y vueltas, está a una persona que odio, que digo, ojalá se muera. Eso está en tu corazón, porque le estás dando muchas vueltas, A lo mejor vería ese odio que tiene. ¿Cuáles serían mis pensamientos más importantes que hoy vería Dios? Si le dijera, mira, Señor, sondéame, conoce mi corazón, ¿qué vería? Pero también, verá, conoce mis preocupaciones. Porque el salmista no solamente quiere que vea sus pensamientos, verá, lo más importante, que también vea sus preocupaciones, que en este momento las ha hecho importantes. ¿Cuáles son las preocupaciones que hoy le tendría que presentar a Dios? ¿Cuáles son esas preocupaciones que hoy debería de presentarle al Señor? ¿Cuáles son esas? ¿Cuáles son? O sea, Señor, estas son mis preocupaciones, ¿verdad? Me siento solo, me siento encerrado, me siento
fatigado, me siento, no sé, perseguido, lo que ustedes quieran. ¿Cuáles serían nuestras preocupaciones? ¿Cuáles serían las pesadillas, ¿verdad? Por así decirlo, que me atormentan hoy, ¿no? ¿Cuáles son esas pesadillas? Yo creo que el salmista termina bien, ¿no? O sea, primero que el hombre es maravilloso, luego dice, verá que los malos no, que él va a detestar todo lo malo, y entonces, bueno, Señor, ve mi corazón y ve mis preocupaciones. Ve mis preocupaciones. Obsérvame si estoy en el camino de la idolatría y llévame por el camino eterno. Obsérvame si voy por la idolatría. Pues algunos han dicho que esto de la idolatría es porque a lo mejor al salmista lo acusaron de idólatra, ¿no? Como diciendo, ve, mira, ve mi corazón, ve mis preocupaciones, ve si de verdad soy idólatra. Y si soy idólatra, llévame al camino eterno. Llévame al camino eterno, ¿no? Así termina el salmo, llévame. O sea, si ves que soy idólatra, si ves que desconfío de ti, si ves que soy avaricioso, si ves que de verdad vivo en el vicio, porque eso es ser idólatra, ¿no? Ser idólatra significa que confío más en mis vicios, que confío más en mí mismo incluso, pero que no confío en Dios, ¿no? Veme, si soy un idólatra, llévame al camino eterno. Cámbiame de vida. O sea, fíjense, el salmista finalmente dice que el Señor vea mis pensamientos, que el Señor vea mis preocupaciones, y si descubre en una idolatría, si descubre en mí algo malo, pues que corrija mi camino y me lleve al camino eterno, a un camino nuevo, al camino de la vida, que me lleve a una vida nueva. O sea, el salmista reconoce, pues a lo mejor sí tengo mis errores. Pues si tengo mis errores, Señor, pues llévame al camino de la vida, al camino eterno, al camino que es tuyo. Reconduce mi camino, corrígeme, ¿verdad? Porque yo quiero ir por el camino que tú me das. Yo quiero ir por el camino que tú me das. O sea, si soy una cosa tan maravillosa, si quiero desechar el mal de mi vida y resulta que tengo algo malo en mi vida, pues cambia mi rumbo, cambia mi manera de ver las cosas, cambia mi manera de entender todo, para que mi vida sea totalmente distinta, ¿no? Y así termina el salmo, de manera sencilla, pidiéndole a Dios que si hay algo mal en él, lo corrige y lo lleve por el camino adecuado. O sea, el salmista al final de cuentas no es que se haga el hombre más bueno del mundo, dice, pues a lo mejor sí, creo que soy bueno, pero a lo mejor no soy tan bueno. Si descubres algo malo en mí, corrígeme y llévame por el camino, porque yo lo que quiero es estar contigo, yo lo que quiero es salvarme, y si tú eres el que me das la salvación, entonces corrígeme, Señor, llévame por el camino de la vida, del camino eterno, dice, ¿no? Por lo tanto, entonces tenemos aquí este salmo. Entonces, pues con esto, ¿verdad?, concluimos el salmo. Y entonces, pues para hacer nuestra oración en esta semana, pues yo los invito a reflexionar, ¿verdad?, y a ir pensando, ¿verdad?, en lo que hoy decíamos, ¿no? Podríamos pensar en primer lugar en nuestros riñones, ¿no? ¿Cuáles son los impulsos, cuáles son las pasiones, cuáles son las motivaciones que tengo hoy en mi vida? ¿Cuáles son esas motivaciones hoy en mi vida? ¿Cuáles son? O si no tengo motivaciones porque me han salido mal las cosas, porque no están las cosas saliendo como yo quisiera, porque a lo mejor me equivoqué, porque a lo mejor la regué, ¿cómo puedo hacer para que esas motivaciones regresen a mi vida? Segundo, el esqueleto es lo que me sostiene. ¿Qué es lo que hoy me está sosteniendo en mi vida? ¿Cuál es el esqueleto? ¿Qué es lo que le está dando forma a mi vida? ¿Qué es lo que le está dando forma? O a lo mejor estoy perdiendo la forma porque como que estoy perdiendo el ánimo de la vida. Bueno, hay que descubrir qué es lo que me sostiene. Y finalmente, verá, en tercer lugar, pues lo que decíamos, ¿no? El Salmo, el versículo 23 y 24, ¿no? Hacerlo parte de mi oración. Conoce mi corazón. ¿Qué tengo hoy en mi corazón? ¿Cuáles son los principales pensamientos de mi corazón? Conoce mis preocupaciones. Haz tu oración y pídele a Dios. Ponle tus preocupaciones. Estas son mis preocupaciones, Señor. Y finalmente, observa si soy idólatra y llévame por el camino eterno. Señor, yo quiero ser distinto. Y eso tendría que ser nuestra oración. Yo tengo este defecto, Señor. Llévame por el camino eterno. Cambia mi vida. Hazme diferente. Para que así nuestra oración vaya dando los frutos necesarios. Y bueno, pues con esto entonces terminamos nuestra reflexión del día de hoy. Les recuerdo que el día de mañana vamos a tener nuestra vigilia de Pentecostés a las 6 de la tarde, ¿verdad? Vamos a reflexionar sobre los dones del Espíritu Santo, ¿verdad? Vamos a hacer una reflexión sobre los dones del Espíritu Santo. Vamos a hacer oración y luego tendremos a las 7:10 más o menos nuestra misa, ¿verdad? Para que ustedes puedan participar. Entonces vamos a terminar, ¿verdad?, con una oración. En nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Te damos gracias, Señor, porque nos has reunido en este día. Te pedimos
para que nos ayudes a recordar lo maravilloso que somos y que no debe de haber nunca ningún obstáculo que nos impida seguir adelante y reconocer lo grande que somos a tus ojos. Te lo pedimos a ti que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Que tengan todos ustedes una buena noche.